Bueno, estamos grabando, iniciamos la clase de hoy jueves 22. Recordemos que venimos trabajando utilizando WordPress. Estuvimos trabajando un poquito armando las páginas con las herramientas que nos da el editor básico de WordPress. Recordemos que WordPress, al igual que todos los CMS, tienen varias etapas de edición, porque alguno me ha preguntado también por privado, donde hablábamos de, tengo un tema, tiene un tipo de edición básica, ¿sí? Donde me permite cambiar letras, colores y demás. Después tengo una etapa donde puedo trabajar un poquito con ciertos archivos CSS. Y después, si yo estoy trabajando con WordPress de manera local, ¿sí? Recuerden que lo tengo que tener instalado de manera local, como hicimos en clases anteriores. Ahí puedo hacer una edición completa del tema, cambiando absolutamente todo lo que a mí me gusta, ¿sí? Esos serían un poco los pasos de edición de WordPress. En las próximas clases ya vamos a ver algunos tips para hacer una edición más profunda del tema. Pero repito por ahí para los chicos que se sumaron justo cuando estaba hablando, para poder editar el tema y dejarlo a mi gusto, cambiar mucho y de forma más profunda, WordPress tiene que estar instalado de manera local y lo que yo ahí hago, puedo acceder a modificar los HTML y CSS de el tema completo, ¿sí? De una parte más adentro y demás. ¿Cómo se trabaja esa edición? Que la vamos a ver en las próximas clases. Hay un montón de técnicas. Nosotros la que vamos a tratar de recomendar, la más utilizada, es agarrar un tema que vos descargas de internet, haces un tema copias ese tema, porque le tenés que cambiar el nombre y lo modificás a tu gusto. ¿Por qué se trabaja así, utilizando un tema base y modificándolo? Porque eso lo que permite es que si le cambias el nombre para que luego en una descarga accidental no lo vayas a pisar. Hay muchos estudios de diseño, empresas y demás que lo que hacen es, una vez que editan ese tema, lo utilizan, ya pasa a ser un tema propio y lo utilizan como plantilla para varios sitios web, ¿sí? Toman temas gratis que uno puede descargar, lo modificás, como es software libre, ya pasa a ser tuyo, y ese tema lo reutilizan en varios sitios a la vez como un tema propio de la empresa. Es una práctica muy habitual y permite muy buenos resultados. La idea de hoy es empezar a trabajar con entradas, contarle un poquito qué son y hacerles un ejemplito práctico de entradas para que vean cómo podemos lograr los efectos. Algo importante para yo tener un panorama. ¿Quién está trabajando con WordPress en la nube? ¿O todos están ya con WordPress de forma local? ¿Hay alguien que lo usa en la nube por problemas de compu, de usuario, de instalación, de algo? Yo local, yo ya entré en local porque era Sí, gratis, más que totalmente. nada. Sí, sí, recuerden que el poder absoluto del tema lo tengo local. ¿Sí? En la carpetita temas, lo vamos a ver en las próximas clases, agarro el tema, lo copio, le cambio el nombre y listo, es tema mío. Le cambio el HTML, el CSS y demás. ¿Hay alguien usándolo en la nube? Como yo tuve que usar el otro día porque había usado otra compu que agarré acá de la oficina. ¿Todos lo usan local? A ver si alguien se anima a hablar. Y yo uso local también, no sé. Bien, No sé si hay bien. alguien acá que usa en la nube Sí, también. estamos esperando que las chicas hablen, pero no nos quieren contar nada. No, yo porque tengan en cuenta
Sí, profe. ¿Vos también local? Yo no lo uso en la nube, profe. Local también. Bien, bien. Sí, porque recuerden que local tenemos un montón más de posibilidades y no tenemos constantemente ese acoso de la herramienta que dice, te quiero vender más, te quiero mejorar el plan, te quiero hacer esto y te quiero hacer el otro. Bien. Entonces, local, un detalle, siempre recuerden hacer backup o recuerden que pueden crear dos sitios dentro de htdocs, pueden crear una carpeta nueva, copian de nuevo los archivos de WordPress y pueden tener un sitio para probar, romper y toquetear y después, si les va bien, pasar los cambios a la otra carpeta que es el otro WordPress. ¿Está bien? Lo que tenemos que ver hoy y empezar a ver cómo se incorporan en mi página es el aspecto fundamental de WordPress, que son las entradas. ¿Por qué decimos fundamental? Porque las entradas son las que hacen de WordPress y de cualquier CMS una herramienta dinámica, ¿sí? Son las que te permiten cargar artículos, novedades, productos para la venta, si estoy haciendo una tienda, y que eso se vaya reflejando dinámicamente. WordPress en particular, fíjense el segundo párrafo, comenzó como una especie de blog donde lo único o su fuerte era tener entradas donde uno iba cargando determinados artículos. Por eso en muchos lados se dice que WordPress nació como un blog o que WordPress es un blog que luego se convirtió en CMS. Estamos hablando hace más de 10 años, ¿sí? Por eso es importante destacar eso, ¿sí? Que el origen de WordPress fue solamente con entradas y por eso en muchos lados encuentran esa característica. Obviamente después se convirtió en una empresa muy grande, en una herramienta muy grande, hasta llegar a ser en los últimos años el CMS más utilizado en todas las páginas del mundo, ¿sí? Recuerden siempre que ser el CMS más utilizado trae un montón de ventajas porque está lleno de temas, de plugins, hay lo que ustedes busquen, pero también eso representa mucho compromiso y mucha relación de WordPress con el tema seguridad, porque al tener muchos usuarios, también tiene que estar constantemente cubriéndose de ataques de esos robots y esos algoritmos automáticos que tratan de borrarte el sitio. Por lo tanto, siempre me gusta repetirlo, es muy común que ustedes en alguna comunidad o en alguna charla escuchen, sí, WordPress es inseguro, WordPress tiene problemas. Claro, eso pasa porque si ustedes realizan una página web con este tipo de sitios, es constante la actualización que hay que llevar sobre la herramienta WordPress. Podríamos decir, una vez cada 2 meses tenés una mini actualización que instalar. ¿Qué suele hacer el cliente? Contrata un sitio, se lo hacen, después no quiere pagar ningún tipo de mantenimiento, el sitio queda ahí, hecho con la versión de WordPress original, y después cuando pasa 1 año, 2, 3, lo encuentra un robot de esto que hay por internet y te lo hackea y te lo borra todo. Todo va directamente relacionado con la cantidad de trabajo que uno tenga sobre la herramienta, ¿sí? Pero siempre es importante que eso ustedes se lo aclaren al cliente. Vieron que el otro día, con una diferencia de 2 semanas que tuvimos en la repetición de la instalación, ya el numerito de WordPress había cambiado, ¿sí? La entrada tiene un montón de características interesantes, donde, por ejemplo, tiene una fecha, por lo tanto podemos darle un orden temporal, podemos darle vencimiento, podemos dejar una entrada cargada para que se publique en el futuro. Eso es muy interesante en cualquier tipo de sitio que realicen, porque dejar la publicación preparada para más adelante da esa sensación de que hay gente siempre trabajando, ¿sí? Las entradas van a trabajar con categorías y, como dice ahí el segundo párrafo, no son jerárquicas,
las entradas, pero sí ese orden de jerarquía se realiza a través de las categorías que la organiza, ¿sí? Espérenme un segundo. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, seguimos. Entonces, les decía, las entradas no tienen orden jerárquico porque se lo da la categoría, ¿sí? Acá estamos en el salón e interrumpieron de golpe a buscar cosas, por eso los tuve que abandonar. Entonces les decía, las categorías no tienen un orden jerárquico. Las entradas, pero sí yo creando categorías las voy ordenando. Y algo muy importante que viene desde hace muchos años que tienen los WordPress, tienen el servicio de RCS, ¿sí? RCS es una tecnología que usaban los diarios y páginas, podemos decir, dedicadas a la publicación de noticias, que lo que hacían es, mediante una URL, ¿sí? Mediante una URL, sitios externos pueden acceder a consumir nuestras entradas. Este es un concepto medio raro, pero es muy importante para que vean cómo se relacionan los sitios. Esto quiere decir que si yo tuviera entradas en mi sitio, una página que utilice mi URL de RSS puede consumir esas entradas y mostrarlas en su página. ¿Se imaginan más o menos cómo funciona esto? Es como si yo consumiera desde mi sitio web las entradas de otro sitio web. Consumirlas quiere decir, me conecto a esa URL que se llama RSS y publico ese contenido también en mi sitio web. ¿Se hacen idea más o menos? Esto se utiliza mucho en Internet. Por ejemplo, funciona mucho con noticias, con el precio del dólar, con el pronóstico del tiempo, donde yo no soy el generador de ese contenido, pero sí lo muestro dentro de mi sitio. Por supuesto que si alguien lo toca o algo, yo siempre tengo que tener referenciado a quién pertenece ese material. Esto se usaba hace muchos años y se sigue usando a veces en determinados medios periodísticos
donde existían las famosas agencias de noticias tipo Telam, que existía en Argentina y ahora no está más, y donde yo de mi sitio web consumo ese servicio RSS y muestro noticias de otra página. Esto pasa también con cierto tipo de publicidad donde uno consume servicios para traer publicidad de otras páginas. Es todo un poco medio un sistema de conexión y de no repetir contenido. Pero clave las entradas y no se lo confundan con páginas como a veces pasa en muchos ejemplos o cuando lo vemos. Vamos ahora, tengo un montón de explicaciones de qué campo tiene y demás, pero se los quiero mostrar en el WordPress directamente para que vean cómo crean una entrada y cómo la comparten, ¿sí? Ahí yo estoy en el WordPress que tengo instalado en forma local. Recuerden que partimos del inicio. Acá teníamos el menú con páginas que venimos creando y empezando a utilizar. Acá en apariencia teníamos los temas. Y ahora donde yo me voy a enfocar es en entradas. Cuando elijo el menú entradas, empiezo a ver un menú que es para agregar una entrada, para categorías y etiquetas. Lo primero que se recomienda siempre hacer es crear una categoría. Recordemos, basado en la diapositiva que vimos, una categoría es un agrupador de entradas. Entonces, lo primero que hago, recomendación, es crear una categoría. Si no, me van a quedar todas cargadas en el ítem sin categoría. Perdón. Entonces le voy a poner categoría 1. Acá le podrían poner deportes, no sé, ropa, lo que sean, todo lo que van a organizar como ese árbol de categorías. Fíjense que se puede indicar una categoría padre. Una vez que la creo, vamos a crear nosotros un par de categorías. Le pongo add. Ahí me crea la categoría 1. Vamos a crear otra que se llame categoría 2. Y le vamos a decir que es hija de categoría 1. Y ahí se me va armando de este lado el árbol de categoría. Recuerden, una entrada siempre pertenece a una categoría. Por lo tanto, antes de empezar a generar entrada, es conveniente crear las categorías. Si van a tener una sola, pueden crear esa sola. ¿Por qué? Porque ustedes después de distintas páginas del sitio pueden elegir mostrar todas las entradas o las entradas que solamente pertenezcan a una categoría. Entonces yo puedo crear una categoría que sea noticias del home y solamente en el home muestro esa categoría. Después si tengo páginas interiores y quiero decir que yo noticias de deportes, noticias de economía, creo otras categorías, cargo entradas ahí adentro y a medida que voy teniendo entradas las voy distribuyendo en cada categoría y después se muestran de la página que corresponde. Por eso siempre se recomienda primeramente crear categorías y si es necesario hacer categorías hija. Después, ahí está. Etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas son, o los tags, son palabritas claves que lo que van a hacer es permitir que esa categoría esté identificada con palabras claves para después facilitar la búsqueda. Cuando ustedes ponen la lupita, si yo creo una categoría de deportes que haga determinadas cosas, ahí la voy a poder enganchar y demás. Fíjense, en categoría, por ejemplo,
suponiendo que somos un diario, en etiqueta voy a poner fútbol. Por ejemplo, puedo poner tenis. Vamos a hacer un ejemplo con deportes, así nos queda más fácil de entender. Y acá le pongo básquet. Son determinadas etiquetas. Puedo poner una que se llame Messi. Sí, yo voy a cargar entradas referidas a un jugador puntual, le puedo poner un nombre. Son palabritas que ayudan a la búsqueda. Y después en categoría, creé categoría 1 y 2 para no complicarla. Y ahora vengo y cargo una entrada. Recuerden que, perdón el resfrío, pero todavía estamos arrastrando de la semana pasada. Tenemos un cachito que está cargando. Recuerden que la palabrita entrada es más o menos lo mismo. Acá me da la sensación que puedo estar trabajando en una página, ¿sí? Porque fíjense que tiene el mismo aspecto, pero tengan cuidado o la precaución de ver que acá nos dice que estamos en una entrada, ¿sí? Entonces acá vamos a poner el título de esa entrada. Vamos a poner Miami jugó la final. Así le ponemos una etiqueta asociada a Messi. Este sería el título de la entrada. Vamos a ponerle Inter Miami para que quede mejor. Inter Miami jugó la final. Acá, igual que como iban construyendo la página, van poniendo bloques. Vamos a poner un párrafo. Estoy inventando. Entonces podemos poner un texto o podemos venir acá y también agregar una imagen para la entrada, ¿sí? Fíjense que acá podemos subirla. Recuerden que subirla es cuando tenemos una imagen en nuestra compu y queremos guardarla en las carpetas que WordPress tiene en el servidor. Podemos utilizar una biblioteca multimedia o insertarla desde una URL. Esperen que me voy a buscar una fotito de Messi. Así esto queda prolijito. Así la descargamos y la utilizamos. Recuerden que cada imagen que ustedes suben al WordPress luego puede ser utilizada desde cualquier entrada o página que esté dentro de ese WordPress. ¿Sí? Ahí yo bajé una imagen de Messi. Esperen que la vamos a buscar. Ustedes pregunten cualquier cosa o... Ahí está, ¿sí? Ahí puse... Vamos a esperar un poquito que tarde. Bueno, se dieron cuenta, ¿no? Ahí yo quise elegir esta imagen y cuando la elijo me dice que tiene que ser JPEG o PNG, la tengo que convertir. Así que vamos a buscar otra foto. Lo que se me ocurre inventar con Messi. Ahí estoy guardando otra. Fíjense que ya me limitó el formato de la imagen. Vamos a elegir Messi 2, a ver si ahora me deja. Ahí está. No. Está pidiendo un PNG. ¿Era posible que no encuentre ninguna? Sí, me parece que ahora no voy a encontrar ninguna.
Aceptar desde URL, vamos a hacer así, vamos a buscar la URL y listo. El tema, mientras decimos el tema de las entradas es clave para poder generar ese dinamismo, ¿sí? A ver si acá me deja. Me va a decir lo mismo. Ahí está. Bueno, ahí tengo una imagen para mi entrada, tengo un texto y tengo un título. Siempre recuerden, igual como hacían en la página, tienen la libertad de crear los bloques que quieran. Después de este lado tienen propiedades del bloque, y yo elijo un bloque, por ejemplo, cada bloque tiene propiedades, ¿sí? Le puedo dar un alto, un ancho a la imagen y demás, cada bloque cambia, y después tengo propiedades de la entrada, ¿sí? Donde tengo el título, donde tengo el estado, acá tengo, por ejemplo, si la quiero publicar ahora o la quiero publicar en una fecha puntual, y así pueden ir leyendo y trabajando cada partecita de la entrada, ¿sí? Le pueden poner una imagen destacada para que esa entrada quede asociada a una imagen puntual. Por ejemplo, si ustedes van a hacer entradas para vender algún producto, pueden elegir de forma muy minuciosa esa imagen que identifique a la entrada. Pueden cambiar incluso el autor, pueden poner comentarios, fíjense que tienen un montón de cosas. Y acá abajo yo le puedo decir a qué categoría pertenece esta entrada. Recuerden que eso después me va a permitir filtrar y demás. Entonces yo acá le puedo decir, esta entrada pertenece a esta categoría sola, o le puedo decir que pertenece a más de una categoría. Incluso desde acá puedo agregar más categorías. Y después le puedo asociar ese tag o ese elemento de búsqueda. Recuerden que es muy importante porque si después ponen la lupita en su sitio, también permite buscar por etiquetas, y estas etiquetas o tags también son usadas por el buscador, los robotitos de Google, cuando nos va indexando. Ahí si yo empiezo a escribir, me trae la etiqueta que está asociada, ¿sí? No tienen un combo ni nada. Entonces yo le estoy diciendo, esta entrada, a la cual no le dediqué mucho trabajo porque perdí tiempo con la imagen y demás, pertenece a la categoría 2, que es hija de la 1, tiene un tag que se llama Messi, puede tener también uno que diga fútbol. ¿Se acuerdan que habíamos creado? Creo que fútbol. No me lo trae ahora, pero ahí está. Le había puesto fútbol, entonces yo le puedo decir que esta entrada, si buscan en algún momento en algún lugar del sitio, buscan la etiqueta fútbol, la etiqueta Messi, que quede asociada y me la trae. Categoría 2, publicación instantánea y demás, y acá le puedo poner publicar. También la puedo guardar como borrador. Recuerden que cuando yo creo, ahí le pongo publicar, le pongo 2 veces y la entrada ya quedó guardada. Ahora vamos a volver al menú inicial. Recuerden, les decía que también se pueden crear entradas que queden en un estado borrador, se pueden eliminar enviándolas a la papelera, y cuando ustedes generan usuarios en WordPress, cuando vayan a agregar alguno, pueden crear usuarios que solamente tengan permiso para entrar al menú de carga de entradas y subir contenidos. Incluso se le puede decir que solamente trabaje en una categoría. Fíjense que lo que estamos viendo es que WordPress resuelve de manera muy práctica el ingreso de usuarios a nuestro sitio para poder realizar la carga de contenido sin que tengan posibilidad de alterar el diseño de la página. Incluso WordPress, todos los CMS lo tienen, tiene un perfil de usuario que se llama revisor, donde
si otro usuario común de los llamados editores carga una entrada, esa entrada no es posible publicarla directamente, sino que queda en un estado pendiente de aprobación y el usuario que es revisor está obligado a autorizar esa publicación. Esto en el diario funciona mucho como si fuera los periodistas redactan la nota, la cargan, la dejan lista para publicar y es su jefe o su superior el que va leyendo y va autorizando la publicación de las mismas. Bien, hasta ahí tengo entradas. ¿Dónde se visualizan? En ningún lado. ¿Sí? No las estoy viendo. Vamos a hacer ahora una página donde vamos a ver cómo, mediante qué bloque mostramos las entradas. Hasta ahí, ¿van bien con entradas? Es fácil, digamos, me da la sensación hacer una entrada simple, primero creando categorías o creando también los tags o etiquetas. Obviamente, todo el tiempo uno va a ir a agregar alguna categoría o agregar algún tag puntual, pero hasta ahí creo que es medianamente simple los pasos que hay que hacer. Y esto aplica para noticias, vender productos, una tienda, lo que quieran ustedes realizar, ¿sí? Bien, ¿cómo continúo ahora? Voy a páginas y vamos a agregar una. Agregar página. Fíjense que cuando yo voy a agregar una página, tiene un aspecto similar a una entrada. Por eso que acá, cuando veíamos el apunte, que después tienen el contenido teórico, claramente te dice que hay gente que confunde una entrada con una página. Ustedes dicen, no, es imposible porque son distintas características, pero bueno, cuando uno las va a cargar, fíjense que se ven bastante iguales, la única diferencia que acá dice página y en la otra decía entrada. Bueno, entonces vamos a poner el título, página que muestra entradas. Y acá en bloque, si ustedes ponen entradas, ¿sí? Empieza a aparecer, vamos a ponerlo de todos y vamos a mostrarlo acá, empiezan a aparecer distintos bloquecitos para ver las entradas. Por ejemplo, este te permite ver las últimas entradas cargadas, este es muy interesante porque te permite hacer insertar una especie de calendario, como ahí están viendo en la vista previa, donde fíjense que está marcadito el día 22, que es el día que tiene una entrada. Si ustedes aprietan ahí, van a poder leer la entrada de ese día. Acá tienen un componente de tipo archivo, donde te va mostrando por mes entonces te muestra los meses y cuando haces clic podés ver las entradas que hay ahí adentro y demás. Un componente para hacer una vista tipo RCS, recuerden que eso es muy poco, no lo vamos a necesitar ahora, ¿sí? Y demás. Fíjense, si yo elijo, por ejemplo, el componente últimas entradas, ahora vamos a probar alguno más, ahí me muestra el título y Hola Mundo, que es la otra entrada que yo tenía cargada. Pero ahí yo puedo venir y ahí tienen el título de las entradas, ¿sí? Pero acá, cuando yo me paro, no en página, sino en bloque, empiezo a poder jugar con qué muestro de esa entrada. Acá es donde empiezo a hacer el contenido dinámico. Recuerden que tengo una página que puse un bloque que muestra entrada. ¿Qué quiero ver de la entrada? Che, quiero ver el contenido. Si tildo ahí, me muestra el texto. ¿Sí? Fíjense que puedo ver o el extracto, puedo definir incluso un máximo de palabras para que lo corte. Si tildo acá, me muestra la entrada completa. Entonces me va a quedar la entrada que dice Inter Miami y abajo la que dice Hola Mundo.
Fíjense que esto ustedes lo van configurando. Esperen que, ahí está. Puedo agregarle que muestre el nombre del autor, mostrar la fecha. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es, estamos en base a lo que se le cargó a la entrada, de acá mostrando distintas características. Lo que uno tendría que hacer es que todas las entradas, suele ser una buena práctica, que todas las entradas de una misma categoría tengan el mismo aspecto. ¿Qué quiere decir? Que tengan un párrafo y una imagen, o que no tengan imagen, y ese tipo de cosas, ¿sí? Acá yo puedo mostrar la imagen destacada, si es que yo a la entrada le hubiera puesto. Recuerden que la imagen destacada era una imagencita asociada a la entrada, pero no es la que yo coloco adentro. Acá la puedo ordenar al revés, ¿sí? Ahí me las invierte. Siempre generalmente uno muestra la más nueva. Acá puedo mostrar las entradas de una categoría solo. Recuerden que acá la de Messi yo la había puesto en categoría 2. Entonces digo, en esta página, en este bloque, solamente voy a mostrar las entradas de la categoría 2. Y ahí me quedé solamente con la de Messi. Fíjense que si yo tengo un montón de entradas y las tengo bien ordenadas por categoría, incluso desde una página puedo hacer eso que yo les contaba, de poner un bloque y mostrar solo una categoría. Ahí, para que ustedes vayan uniendo y decir, creo categorías, cargo entradas en categorías, y después de determinados bloques, yo desde determinados bloques las voy mostrando, ¿sí? Y voy pudiendo trabajar. Si yo le elimino la categoría acá, aparecen todas. Las puedo filtrar por autor y demás. Y acá, en este componente, puedo determinar cuántas entradas muestro en este bloque de acuerdo a lo que yo vaya a hacer en esta página. Y después tienen un apartadito chiquitito de avanzado, que esto lo tenemos que ver un poquito más adelante, donde yo, incluso para darle un aspecto a esta parte, puedo empezar a trabajar con CSS, un CSS puntual para las entradas o para este bloque, ¿sí? Fíjense que acá, siempre en avanzado, van a tener la posibilidad de trabajar con archivos o con clases CSS que ustedes vayan creando. Y después, si me paro en página, bueno, tengo características propias de la página, ¿sí? Vamos a ponerle acá que muestre la imagen, por lo menos para que nos quede la foto de Messi. Ahí así se ve un poquito mejor. Y una vez cuando tienen lista la página, la pueden guardar como borrador para terminarla más adelante, o si yo la publico, recuerden que siempre cuando tocamos publicar hay que reconfirmar, y acá recuerden siempre que les va quedando la URL con la página puntual para que yo la puedo copiar y puedo venir acá a otra pestaña del navegador para ir mirando cómo queda esta página que yo creé recién con las entradas. ¿Sí? Ahí me fue poniendo también los otros bloques que yo fui jugando. Y así van construyendo las páginas que muestran las entradas. ¿Se dan cuenta más o menos cómo van construyendo el dinamismo en WordPress? Creamos categorías, cargamos entradas y luego desde las páginas mostramos las entradas. Las entradas por sí mismas no tienen vida propia o no tienen la posibilidad de ser mostradas, ¿sí? Lo correcto es crear páginas que en su interior tengan bloques para poder mostrar esas páginas. ¿Sí? Más o menos se pudo comprender. Cada uno, basado en su proyecto, lo que tiene que hacer ahora es crear categorías, entradas, cargar contenido prolijo en las entradas,
preocuparse por conseguir el texto, las imágenes. Es muy recomendable tener una imagencita destacada, porque eso lo que va a lograr es tener mayor prolijidad acá. Cuando ustedes muestren una entrada, pueden, en lugar de mostrar la imagen interior, mostrar la imagencita destacada para que te quede tipo la noticia de un diario que tiene esa imagen pequeñita asociada, ¿sí? Esa sería lo que tenemos que empezar a construir ahora para ir empezando a generar contenido dinámico, ¿sí? Por supuesto que ahora lo próximo que sigue a esta generación de entradas, ahora tenemos que empezar a trabajar. Vamos a tener páginas comunes, páginas con entradas. Vamos a empezar a tener entradas. Lo próximo que sigue es empezar a armar un poquito los menús y demás para poder generar navegación en el sitio, ¿sí? Para luego sí tratar de personalizar un poquito el tema del sitio, un poquito o mucho, de acuerdo a lo que ustedes quieran dedicarle, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Alguien que tenga ganas de hablar? Y ahí vamos, profe, más o menos. A ver, ustedes siempre tienen que pensar, porque todos los años pasa lo mismo, y en todos los lugares que vemos este tipo de herramientas, que no son solamente en la UPE, sino en varios lados, al principio, cuando uno viene acostumbrado a su HTML, CSS y su JavaScript, donde uno hace, como que siente como que tiene más poder o más seguridad, saltar a este tipo de herramientas genera que uno tiene la sensación de que no tiene el control o no puede profundizar todo lo que quiera, ¿sí? Es muy común, uno se encuentra con una herramienta muy grande, muy amplia, y hay que ir de a poco acostumbrándose, y por supuesto que lleva tiempo, ¿sí? Creo que en parte puede ser eso también lo que a veces nos da miedo, pero yo les voy a mostrar para que ustedes se queden tranquilos. Esperen que les voy a compartir la ventanita del explorador para que ustedes se queden tranquilos, que no están atrapados en la herramienta, sino que ustedes tienen el control. Cuando ustedes entran a la carpetita de Jump, ¿se acuerdan que en HTDocs ustedes tenían las carpetas con el WordPress instalado, el que ustedes quieran? Yo estoy usando este. Cuando yo entro al WordPress, tienen estas 3 carpetitas y un montón de archivos. En Content, WP Content, tienen una carpetita que se llama temas, y ahí se les va a ir creando una carpetita por cada tema que tengan instalado en su sitio, ¿sí? Yo ya les digo cuál es el que tengo instalado. Espérenme que así no descomparto la pantalla. Yo tengo el 2017, ¿sí? Yo tengo acá el 2017. Si yo me meto ahí adentro, empiezo a encontrar todos los archivos que pertenecen a este tema. Ahí adentro es donde prontamente vamos a empezar a ver que yo me voy a meter a modificar. Fíjense que acá tienen los archivos CSS, tienen las imágenes, tienen las letras, tienen el contenido JavaScript. Todo el contenido del tema que ustedes tienen está acá. Y acá es donde yo, cuando me anime y en unas próximas clases, vamos a agarrar y vamos a poder empezar a personalizar el tema, y logro modificar y personalizar el diseño a mi gusto. Siempre la primer práctica o lo primero que ustedes van a hacer, pero ya lo vamos a ver, es agarro la carpeta, copio, pego y tengo
el tema copiado y edito el tema copiado. Quiere decir que a la carpeta le pongo otro nombre, le pongo tema mío y ahí lo puedo personalizar. Nunca hay que trabajar con el nombre del tema original, porque si ustedes se llegan a cambiar de tema y llegan a volver y lo vuelven a descargar desde la nube, te pisa todo lo que tenés personalizado. Ha pasado un montón de veces, por eso se los digo cómo sería la mecánica de trabajo. Pero quédense tranquilos que todos los archivos del tema están ahí. Por eso que yo les decía que si ustedes están trabajando en la nube de WordPress, por el motivo que sea, a esta carpeta no van a poder acceder, ¿sí? Porque está en la nube de WordPress. Pero por eso es que en un momento dijimos, no, instalemos WordPress local, porque si no, no tengo el control completo de lo que está pasando. Lo que yo le comentaba que suelen hacer muchas consultoras o agencias de diseño y programación, cuando personalizan su tema o tienen 2 o 3 temas personalizados, es muy común que directamente al cliente le ofrezcan instalar y utilizar alguno de los temas propios. Es re común y se trabaja muchísimo y las empresas te venden incluso temas personalizados para reutilizar. Pero creo que básicamente por ahí va a venir para que ustedes terminen de sentir que tienen el control. Lo que pasa es que lo otro que tienen que interpretar o acostumbrarse es que si ustedes no tuvieran una herramienta como WordPress o Joomla o algún otro CMS de los más utilizados, no podrían nunca programar una lógica donde un usuario común que no sabe nada de web se loguee y cargue noticias, o sea, que cargue entradas. No podrían lograr nunca que un usuario común entre y suba imágenes al sitio, ¿sí? Por eso que estos productos llamados CMS se hicieron tan populares y tan famosos en los últimos 10 años, podríamos decir, ¿sí? Porque lo que todas las empresas buscan, como es un boom el desarrollo web, todas las empresas buscan que el usuario se quede con el control de sitio, cargue su contenido, carguen sus imágenes y básicamente se arregle. No puedo estar yo como empresa que vende páginas web cargándole el contenido a 50 clientes porque te vuelven loco, no te es redituable y te lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces se dice claramente que el contenido es problema del usuario, ¿sí? Ahí es donde vamos a ir, donde le mostré recién. Al que se anime, al que tenga tiempo de profundizar, ¿sí? Nosotros, nuestra expectativa de este primer cuatrimestre es simplemente tener un sitio con un tema estándar en WordPress, un sitio que me guste a mí y yo lo pueda reutilizar. El que se anime, como por ahí hablamos en la otra clase con Fede o con algún otro que se anime o que me ha mandado consultas por privado, ¿querés tocar el tema? ¿Querés hacerlo a gusto tuyo? El diseño, el font. Por supuesto, ahí tenés los archivos, los abrís con el VS Code, lo editás, lo modificás y automáticamente cuando grabás refrescás WordPress y vas viendo el diseño. ¿Cuántas veces van a romper el tema? Y 10, 20, 50. ¿Y cuál es el problema? Poner el archivo original de nuevo y lo volvés a cambiar. Digo, no van a aprender nunca si no tocan, prueban y rompen. ¿Sí? Van a tener una tareita hoy que yo les había puesto, no es en sí una práctica, sino les ponía una tarea para que me vayan poniendo, como la mayoría están usando, o todos estamos usando WordPress local, que me suban un archivito, aunque sea, o un par de capturas de lo que van armando, como para que yo vaya teniendo idea de cómo les va quedando. Y les puse que si alguno utiliza WordPress de forma global, haga lo mismo o me ponga la URL del sitio en WordPress, ¿sí? Pero la idea es de ahora al jueves que viene tener ya unas cuantas entradas cargadas
cada uno en el rubro que eligió, vender juego, vender ropa, panadería, una tienda, perfumes, deporte, lo que quiera, generar categorías, generar entradas y generar un par de páginas que muestren ese contenido de forma organizada y de forma prolija. Ya traten, no hacer como hice yo, que inventé cualquier entrada, traten de cargar entradas con contenido ya relacionado al sitio de ustedes, con lindas imágenes y demás, así no lo tienen que ir haciendo 2 veces, ¿sí? ¿Alguien que quiera preguntar algo, comentar algo? No sé cómo venimos. Yo curándome del resfrío, que estoy agua, estornudo y demás. Cuando lo terminemos de cargar, profe, con lo que le queremos escribir, ¿le pasamos el archivo directamente? Yo lo que diría es que La yo puse carpetita. yo puse una tarea, ahí me pueden subir capturas, pueden subir JPG, pueden subir un PDF con capturas, a ver cómo les va quedando y demás. ¿Sí? Porque yo como lo tienen local, no puedo acceder a probarlo. Y algo importante, si ustedes copian la carpeta que está dentro de htdocs y la van guardando, van haciendo una especie de backup del sitio. Les digo, por si se quieren ir cubriendo, quieren guardarlo en una carpetita del Drive o demás, por las dudas que el sitio se les borre. Y repito, nuestra expectativa, como nos pasa todos los años, es lograr tener un sitio con WordPress, con un tema medianamente cambiado, aunque sea el aspecto del gusto de uno, las imágenes y demás. El que se anime a profundizar o a trabajar de manera más detallada, por supuesto, vamos a llegar a la explicación de lo que vi recién, de tocar absolutamente todo y jugar y animarse. Así que bueno, esa es la tarea de ahora a la semana que viene, y la semana que viene ya vamos a ver el tema menús, así después vemos el tema de personalizar los CSS y los HTML, y ahí rompemos todo. Y de última, primero hacemos una copia, ¿sí? Bueno, gente, ya no puedo hablar más porque tengo la garganta arruinada, pero bueno, esa es la tarea que nos queda de acá a la semana que viene, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe, Bueno, cualquier gracias. cosa, manden las consultas, ¿eh? Por privado, que siempre van